En el vasto y sombrío universo de Juego de Tronos, un mundo donde las traiciones, la ambición y la lucha por el poder dominan las acciones de sus personajes, hay destellos de luz. Entre los juegos de intrigas, la sangre derramada y los secretos, encontramos figuras que, contra toda adversidad, encarnan ideales de honor, compasión y servicio. Son aquellos que, en medio del caos, no pierden de vista su propósito, convirtiéndose en faros de esperanza en un escenario desolador. Uno de estos personajes que destaca por su polarización positiva es Jon Snow. Su historia, marcada por el rechazo, la lealtad y el sacrificio, nos recuerda que incluso en las situaciones más difíciles hay quienes eligen el servicio a los demás por encima del beneficio personal. Jon no es perfecto, pero sus decisiones a lo largo de la serie reflejan una profunda conexión con los valores de la polarización positiva, el respeto por la vida, la búsqueda de la justicia y el amor incondicional. Desde el principio, Jon es un marginado. Como hijo ilegítimo, es constantemente recordado de su lugar en la jerarquía de la casa Stark, un lugar al margen, sin derecho a reclamar tierras, títulos o gloria. Pero en lugar de dejarse consumir por el resentimiento, Jon abraza su identidad. Su posición como bastardo lo convierte en alguien capaz de empatizar con los desposeídos, con los rechazados, con aquellos que no tienen voz. Este rasgo lo define y lo convierte en un líder natural, uno que inspira no por su fuerza, sino por su capacidad de ver más allá de las diferencias y de unir a quienes le rodean. La elección de Jon de unirse a la Guardia de la Noche es un acto de servicio. Abandona las comodidades de Winterfell para proteger los reinos de los hombres, asumiendo un juramento de renunciar a todo por el bien mayor. Pero es allí, en el muro, donde su verdadera luz comienza a brillar. Su empatía y su voluntad de desafiar las normas injustas lo convierten en un puente entre mundos opuestos, entre los hermanos de la Guardia y los salvajes, entre la nobleza y el pueblo llano, entre los vivos y los muertos. Jon entiende que la verdadera amenaza no son las disputas políticas, sino el enemigo común que se cierne sobre todos, el ejército de los caminantes blancos. Su liderazgo se centra en unir, no en dividir. Busca alianzas, incluso con aquellos que han sido considerados enemigos por generaciones. Este es un acto profundamente polarizado hacia lo positivo, la capacidad de ver la unidad en la diversidad, de reconocer que más allá de las etiquetas y las diferencias, todos somos uno frente al gran misterio de la existencia. La valentía de Jon no reside solo en el campo de batalla, sino también en sus decisiones más personales. Es un líder que no teme desafiar las tradiciones si éstas perpetúan la injusticia. Desde su defensa de Samwell Tarly, un recluta débil pero de gran corazón, hasta su insistencia en tratar a los salvajes como iguales, Jon demuestra que el verdadero liderazgo no se basa en la fuerza, sino en la compasión. En el material de Ra, se menciona que el camino hacia la polarización positiva implica elecciones conscientes que beneficien al colectivo, incluso cuando éstas van en contra de los intereses personales. Jon Snow encarna esta filosofía en muchas de sus decisiones. Se sacrifica repetidamente por el bien mayor, enfrentando las consecuencias de sus actos sin buscar gloria ni reconocimiento. Sus acciones son un recordatorio de que el servicio al prójimo no siempre es fácil, pero es lo que define a los grandes líderes espirituales y humanos. Pero Jon también es humano, y en su humanidad reside su verdadera grandeza. Comete errores, duda, sufre, pero siempre vuelve a elegir el camino de la rectitud. En un mundo donde la oscuridad parece prevalecer, Jon Snow es una prueba de que incluso en los momentos más sombríos siempre hay una opción de luz. Su historia no es solo una narrativa de fantasía, es un reflejo de nuestra propia lucha interna, de nuestra capacidad de elegir entre el ego y el servicio, entre la separación y la unidad. Jon Snow, con su carácter imperfecto pero profundamente íntegro, nos recuerda que la polarización positiva no requiere perfección, solo la voluntad de actuar desde el amor y el servicio. Es el arquetipo del líder espiritual en un mundo que necesita desesperadamente esperanza. Y aunque su camino está lleno de desafíos, su luz nunca se apaga, guiando a otros hacia la unidad, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Jon Snow es, en muchos sentidos, un arquetipo de lo que significa caminar el sendero de la polarización positiva en un mundo lleno de desafíos y contradicciones.
Su historia, más allá de los giros y tragedias que la definen, es una exploración constante de cómo un individuo puede elegir el servicio y la justicia en lugar del ego y el poder. Este camino no es fácil para Jon, pero es precisamente en esa lucha donde radica su grandeza. Desde su llegada al muro, Jon demuestra que está dispuesto a sacrificarse por el bien mayor. La Guardia de la Noche es una institución quebrada, plagada de corrupción, resentimientos y hombres que han sido forzados a estar allí. Pero Jon no permite que estas condiciones lo consuman. En lugar de adaptarse al cinismo generalizado, elige mantenerse fiel a su propósito: proteger los reinos de los hombres. Esta decisión, aunque aparentemente simple, refleja una profunda conexión con la idea de servicio al prójimo. Una de las pruebas más significativas para Jon llega con los salvajes, un pueblo que ha sido demonizado durante siglos por quienes viven al sur del muro. Para la mayoría, los salvajes no son más que enemigos, una amenaza que debe ser eliminada. Pero Jon, a través de sus interacciones con ellos, comienza a ver algo diferente. Reconoce su humanidad, sus luchas, y entiende que ellos también son parte del todo que la Guardia de la Noche ha jurado proteger. En un acto que desafía todas las normas y expectativas, Jon arriesga su vida y su posición para formar una alianza con los salvajes. Este es un momento clave en su desarrollo, un punto en el que demuestra que está dispuesto a ir más allá de las divisiones creadas por la historia y el prejuicio. Este acto no solo beneficia a los salvajes, sino también a la humanidad en su conjunto, pues fortalece las defensas contra los caminantes blancos, el verdadero enemigo. Este es un ejemplo claro de cómo la polarización positiva se manifiesta en sus decisiones. En lugar de actuar desde el miedo o el odio, Jon elige el camino del entendimiento y la cooperación. No es una decisión fácil. Enfrenta oposición tanto de los salvajes como de sus propios hermanos de la Guardia. Pero Jon no busca la aprobación de los demás. Su brújula moral está guiada por algo más profundo, la certeza de que el servicio al prójimo es la única forma de crear un cambio verdadero. Otra prueba crucial llega cuando Jon es elegido Lord Comandante de la Guardia de la Noche. Este puesto le otorga poder y autoridad, pero también lo coloca en una posición vulnerable. Sus decisiones, siempre guiadas por su deseo de proteger y servir, lo llevan a tomar medidas impopulares que generan resentimiento y conflicto. Sin embargo, Jon no permite que el miedo a las consecuencias lo detenga. Su liderazgo es un ejemplo de cómo la energía masculina, cuando está equilibrada con la intuición y la compasión, puede ser una fuerza de transformación. Jon también enfrenta momentos de profunda oscuridad. Su asesinato a manos de sus propios hermanos de la Guardia de la Noche es un recordatorio de que incluso las acciones más nobles pueden ser malinterpretadas o rechazadas. Pero su resurrección simboliza algo más grande: la idea de que el servicio al prójimo no termina con el fracaso o la muerte. Jon regresa, no como alguien que busca venganza, sino como un líder renovado, dispuesto a continuar su misión. En este sentido, Jon Snow refleja el arquetipo del mártir, alguien que está dispuesto a sacrificarse por el bien de los demás. Pero, a diferencia de muchos mártires, Jon no busca glorificar su sufrimiento. Sus sacrificios son actos conscientes, guiados por un deseo genuino de crear un mundo mejor. Este enfoque lo alinea con la polarización positiva, donde cada acción, incluso las más dolorosas, se convierten en una oportunidad para servir y elevar a los demás. Su conexión con Daenerys Targaryen también resalta su lucha interna entre el amor y el deber, entre sus deseos personales y su compromiso con el bien mayor. Aunque sus caminos terminan en tragedia, la relación entre ambos refleja la tensión constante entre la polarización positiva y negativa. Jon actúa desde un lugar de honestidad y amor por la humanidad, mientras que Daenerys, a pesar de sus intenciones iniciales, se ve consumida por el deseo de control. Este contraste enfatiza aún más la pureza de las intenciones de Jon y su compromiso con el servicio al prójimo. A lo largo de su historia, Jon Snow nos muestra que el camino de la polarización positiva no es fácil ni está libre de dolor. Pero también nos enseña que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una elección. La elección de actuar con compasión, de buscar la unidad en lugar de la división, de servir en lugar de dominar. Su viaje no es solo una historia de fantasía, es un espejo de nuestra propia capacidad para elegir la luz en un mundo que a menudo parece estar dominado por la oscuridad.
Jon Snow es mucho más que un personaje de ficción. Es un ejemplo de cómo, incluso en los entornos más hostiles, la elección de servir al prójimo y actuar desde la compasión puede transformar la oscuridad en luz. Su viaje nos recuerda que el liderazgo no está en la fuerza bruta o en el control, sino en la capacidad de ver más allá de uno mismo, de conectar con los demás y de actuar con un propósito mayor. Aunque su camino está lleno de sacrificios, su compromiso con la unidad y la justicia lo convierte en una figura que inspira y guía. La ficción, como en el caso de Juego de Tronos, tiene un poder único para mostrarnos verdades universales de una forma que resuena con nuestras propias experiencias. A través de estos relatos podemos reflexionar sobre nuestras elecciones, nuestras intenciones y cómo queremos relacionarnos con el mundo. Nos ofrece espejos, no para juzgarnos, sino para entendernos mejor y crecer. Jon Snow nos enseña que el camino de la polarización positiva no es fácil, pero es profundamente significativo. Al final, no importa cuán imperfectos seamos o cuán grandes sean los desafíos, siempre tenemos la capacidad de elegir la luz, de servir y de contribuir a la unidad que conecta a todos los seres. ¿Y tú? ¿Qué personajes te han inspirado en tu camino de crecimiento personal? Comparte tus reflexiones en los comentarios y sigamos juntos explorando cómo estas historias nos ayudan a entender mejor nuestra propia humanidad.